después de conocer lo que vimos el domingo, sabemos que van derechito a todo lo que hablamos el domingo, a la tribulación. Así que, pues tenemos mucho por hacer. Vamos a la palabra. Vamos a tratar de irnos rapidito el día de hoy. Y vamos a iniciar leyendo un pasaje del Salmo 46. Salmo 46, versículo 10. Con este abrimos y empezamos. Y dice el Señor: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que hoy se derramará. Y te pedimos que quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder ser practicantes, hacedores de tu palabra. Y todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. En cierta ocasión a un niño en la escuela, estaban en una clase y en la escuela les preguntaban y le preguntaban acerca del trabajo de sus papás. Y pues como siempre, ¿verdad? Uno era taxista, otro era carpintero, otro era a lo mejor arquitecto, otro era a lo mejor ingeniero diésel. Y llegan con un niño y le dice: ¿y a qué se dedica tu papá? Y le dice: ¿en qué trabaja tu papá? Y le dice: mi papá no trabaja. Y le dice: ¿cómo que no trabaja? No, mi papá es pastor. A veces pareciera ciertas labores o ciertos trabajos que pareciera que no se hace nada. Y esto es algo muy común, y sobre todo las amas de casa, yo creo que es algo que lo ven más de cerca, o es algo que viven más, muchas mujeres que se dedican al hogar, a los niños, y pareciera que no hacen nada, ¿verdad?, en todo el día, pero realmente a veces trabajan hasta más que el varón, trabajan mucho más que el marido, y hacen de todo, porque una mamá tiene que ser de todo, tiene que ser administradora, tiene que ser enfermera, tiene que ser chef, tiene que ser maestra, tiene que ser de todo. Y pareciera que no hacen a veces nada, pero sí hacen, y hacen mucho, y hacen mucho más que a veces que los maridos. Yo me atrevería a decir que normalmente hacen más que los maridos. Entonces, nosotros como pueblo de Cristo, a veces pensamos que el Señor no hace nada también. Nosotros como pueblo de Cristo a veces pensamos que Dios no nos escucha, y que Dios no está ahí, y que por qué a mí no me oye, y por qué mi oración no se contesta, y por qué no estás aquí, y yo que oro, yo que voy a la iglesia, y mira cómo me tienes. Y a veces pensamos que Él no está ahí, pero sabemos que Él siempre ha estado ahí. Y tan siempre ha estado ahí que está ahí desde antes del inicio de los tiempos. Desde el Génesis 1:1, es más, si no hubiese estado Dios ahí, no existiría Génesis 1:1. Y Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso quiere decir que Dios siempre ha estado y siempre va a estar. Y aunque pareciera que no hace nada, o al menos con nosotros, o que no está ahí con nosotros, sí hace. Y hace muchísimo más de lo que a veces nosotros pensamos. Por eso quise abrir leyendo el Salmo 46:10, que dice, se lo voy a leer en otra versión, que dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Conozcan que yo soy Dios. Toda nación me honrará y seré honrado en el mundo entero. Esto que estamos leyendo y esto de lo que yo le estoy hablando
es algo que conocemos o debemos conocer como soberanía de Dios. Él siempre ha estado ahí, Él hace todo y Él siempre tiene el control de todo. Entonces, el poder entender la providencia del Señor es entender que Él está trabajando en todo, está trabajando en todos los detalles. Si mal no recuerdo, el miércoles pasado estuvimos hablando de Esther. Y hablábamos cómo en el libro de Esther es un ejemplo de cómo no se menciona, en todo el libro de Esther no se menciona a Dios o el nombre de Dios. Sin embargo, Dios está ahí en el libro de Esther. Y todo lo que sucede en el libro de Esther pareciera que es fortuito o que sucede o que son hechos aislados o que les pasó por buena fortuna, por suerte, como a veces decimos, pero realmente Dios está en todo y está en todos los detalles. Nada se escapa de la voluntad de Dios. Dios todo lo controla. Y puesto que Él todo lo controla, tenemos que entender que no existe la suerte. La suerte es una de esas palabras que nosotros como pueblo de Cristo tenemos que quitar de nuestro vocabulario, porque la suerte no existe. Todo está en el control de Dios. Todo sucede porque Él quiere que así suceda o porque Él permite que así suceda. Inclusive cuando nosotros nos equivocamos, Él nos vuelve a redirigir como un GPS y nos dice, hey, por aquí no, pero bueno, ya diste la vuelta acá, ahora te vas a esta otra calle y te regresas. Y te vuelve a encauzar hacia donde tienes que ir, porque todo está bajo el control de Él. Jeremías 29:11 nos habla y nos dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Y dice, son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza, dicen otras versiones. Pero dice, para daros el fin que esperan. Vaya, en todo momento el Señor está con nosotros. Pablo también nos lo dice en Efesios 2:10, dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él vuelve otra vez a formarnos, a fin de que hagamos las cosas que Él preparó, las cosas buenas que Él preparó. Él, en todo está el Señor, inmiscuido está el Señor 100%. Ya también en un mensaje anterior habíamos visto y habíamos hablado cómo el Señor tiene que estar, en este caso Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Él está ahí, Él está implícito en todas las escrituras. Cuando leamos la palabra, tenemos en todo momento que buscar a Dios en cada uno de sus libros. En cada una de las lecturas que hagamos, tenemos que encontrar al Señor. Y de hecho, cada libro de las Escrituras nos da una faceta o una forma de ser de Dios. Lo tenemos que encontrar de esa forma. Y si no me cree, fíjese nada más, prepárese. Póngase listo. En Génesis usted va a encontrar que Dios es aliento de vida. En Éxodo usted va a saber que el Señor es el Cordero de Pascua. En Levítico es nuestro sumo sacerdote. En Números es el fuego de la noche. En Deuteronomio es la guía. En Josué es la elección de la salvación. En Jueces es el guarda de Israel. En Ruth es el rey que redime. En Primera y Segunda de Samuel es el profeta a confiar. En Reyes y Crónicas es soberano. En Esdras es el verdadero y confiado escriba. En Nehemías es quien construye murallas y vidas. En Esther es nuestra valentía. En Job quien redime nuestro tiempo. En Salmos es el sol de la mañana. En Proverbios es nuestro consejo. En Eclesiastés es tiempo y estación. En Cantares es el sueño del amante. En Isaías es el príncipe de paz. En Lamentaciones es el llanto de Israel. En Ezequiel, ya se me fue el aire.
es el que saca del pecado. Daniel es el extraño o quien te acompaña en el fuego. Oseas es fiel para siempre. Joel son los brazos fuertes que te mecen. En Abdías es nuestro Señor y Salvador. En Jonás es el gran misionero. En Miqueas es la promesa de paz. En Nahum, fortaleza y escudo. Habacuc y Sofonías es el toque que trae avivamiento. En Ageo, el que restaura lo que fue perdido. En Zacarías es nuestra fuente. Y en Malaquías el sol de rectitud, levantándose con sanidad en sus alas. Y esto solamente es el Antiguo Testamento. ¿Le seguimos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no es solo Dios, es el Mesías. En Hechos es lluvia de fuego desde el cielo. Romanos es la gracia de Dios. Corintios es el poder del amor. Colosenses es la libertad de la maldición del pecado. En Efesios es nuestro glorioso tesoro. Filipenses es el siervo fiel. Colosenses es Dios y la Trinidad. Tesalonicenses es nuestro rey que llama. Timoteo, Tito y Filemón es nuestro mediador y fiel pastor. En Hebreos es nuestra valentía y esfuerzo sin fin. Santiago, quien te saca de las enfermedades. Primera y segunda de Pedro es nuestro fiel pastor. Judas es el amante que viene por su amada. Y Apocalipsis es el que fue, el que es y siempre será. El alfa y el omega, el principio y el fin. Me cansé. Así que las escrituras nos recuerdan que Él está ahí y siempre está ahí, siempre nos cubre. Pero nosotros somos muy dados a desasociar las cosas. Luego podemos estar bien prendidos, bien encendidos del Espíritu Santo, pero al siguiente día amanecemos con, como decimos normalmente, con el pie izquierdo. Y otra vez andamos arrastrando la cobija. Y se nos olvida lo que hizo el Señor el día anterior. Y se nos olvida lo glorioso que ha sido. Y se nos olvida todo lo que Él nos ha levantado y ayudado. Y así somos. Y volvemos otra vez a reclamarle, ¿por qué no me escuchas? Pues si la semana pasada te di una probadita de que sí te escucho. Y no haces caso. Así que gente con trabajos y obligaciones normales se la pasan luchando por el mundo porque nos olvidamos del poder y de la presencia de Dios. Hay otra historia, y le digo otra porque es algo que podemos aprender al igual de Esther, de cómo el Señor acomoda y cómo el Señor hace las cosas. Porque ahí podemos entender cómo es la soberanía de Dios. Y es una historia que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 9. Y vamos a verla así rapidito. Primera de Samuel 9 y empezamos leyendo en el primer versículo. Primera de Samuel 9. Déjame me ubico aquí en mi Biblia. Y dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, guapo, fuerte, formal y peludo, no dice, pero yo lo conocí. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea que era alto, guapo, distinguido, se bañaba de vez en cuando, bonito. Pero mire lo que dice el versículo 3. Se habían perdido las asnas de Cis. O sea, se le brincaron las trancas. O sea, el padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo uno de los criados y levántate
y ve a buscar las asnas. ¿Cuántos de nosotros a veces mandamos a nuestros hijos a hacer algo? ¿Y cuántos van? A veces ninguno. O a veces no quieren. No quieren. ¿Y por qué yo? ¿Y a qué hora voy? ¿Y por qué? ¿Y por qué no le dices a este otro? Ajá. Y lo digo ¿por qué? Porque en esa época y esa tarea que le estaba encomendando el papá a Saúl, era una tarea, pues yo creo que una tarea muy recurrente y muy común. Ándale, ya se volvieron a salir. Ándale, se nos salió Canela ahí de la casa. Canela es una perrita que tenemos en la casa que a veces se nos sale y ahí tenemos que ir por ella, ¿verdad? Ándale, ve y búscala a ver dónde anda. Sí. Es una tarea ordinaria. Pero a veces esas tareas ordinarias las subestimamos. Y tenemos que recordar que nada escapa de la voluntad de Dios. Saúl tenía que levantarse, no sé si estaba viendo Netflix o estaba jugando el PlayStation, pero se tuvo que levantar de donde estaba para ir a buscar las asnas. ¿Ok? Fíjese lo que dice, vamos al versículo 15. Versículo 15. Un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. ¿Quién se lo iba a mandar? Dios. Al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo y por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego Samuel vio a Saúl y Jehová le dijo: he aquí este varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. ¿Se está dando cuenta? Se le escaparon las asnas a Cis y le dice a Samuel: levántate y ve a buscarlas. Pero a Samuel Dios le estaba hablando y le decía: yo te voy a enviar a un varón que va a llegar a esta hora y tú lo vas a ungir. Si no se le escapan las burras, las asnas a Cis, Saúl no va. Eso quiere decir que se escaparon y Saúl tuvo que ir y fue porque Dios lo estuvo enviando. Él no sabía, pero Samuel sí sabía. Pero él tenía que levantarse y hacer una tarea ordinaria para cumplir el propósito que Dios ya tenía para él. ¿Sí me estoy explicando? Versículo 22. Versículo 22 dice: entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di. En la chuleta tomahawk que te dije que guardaras, que prepararas y la tuvieras ahí reservada. Trae la porción. Entonces alzó el cocinero una espadilla con la que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije: yo he convidado
al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Fíjese, hasta en esos detalles el Señor está. O sea, cuando te toca que te inviten a las espadas, tú ve, porque el Señor ya lo tenía dispuesto, que comieras carne. Y si te están invitando a los taquitos, pues ve, porque también el Señor ya lo tenía dispuesto. A lo mejor tú nada más fuiste a comprar unas pinzas aquí a la Regua y de ahí te invitan unos taquitos, pues ve. Porque le dice, lo había apartado para ti aún antes de que invitara a los demás. Eso quiere decir que es asombroso cómo por medio de unos burros llega alguien a su destino. Tu tarea más rutinaria, tu tarea más trivial, algo que tú haces de lunes a viernes o cualquier día de la semana, puede ser que el Señor lo utilice para algo glorioso en tu futuro. Algo que tú ni si... Amén, así es. Es que de eso se trata la vida y de eso se trata el poder de Dios y confiar en el poder de Dios. Miren, yo cotidianamente y constantemente le digo a la pastora, y no me lo tome a mal, pero es un ejemplo que yo a veces pongo, le digo, la iglesia tiene que ser como la tiendita de la esquina. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar cuando tenemos que estar. Y tiene que estar abierta. Aunque venga o no venga, el que decida venir o no venir, tenemos que estar abiertos. Porque qué tal que el día que llega alguien con una gran necesidad y encuentre cerrado, imagine. Entonces por eso le digo, es como la tiendita. Si a una tiendita la gente va y cada vez, ay, ya cerraron, ay, hoy no abrieron, ay, ¿qué cree que va a hacer? No, pues ya, ni vayas para allá, quién sabe si encuentres abierto. Mejor vamos acá con don Filemón, porque don whatever it takes, ¿verdad? Porque allá sí está abierto. Digo, tiene un genio del carajo, pero siempre tiene abierto. Digo, porque a veces las tienditas así son, ¿verdad? Dice, ay, me cae re gordo el que despacha ahí, pero bueno, vamos ahí. No, hombre, en el Oxxo también a veces. Entonces, pero las tareas más sencillas, como levantarnos, ir a trabajar o ir a hacer cualquier otra labor en un día cotidiano, puede ser de bendición y puede ser para algo que el Señor ya tiene preparado para ti desde tiempo antes. El asunto es que muchos de nosotros, cuando se nos habla de una promesa de Dios o cuando se nos habla de que Dios va a hacer algo con nosotros, pensamos que va a ser un llamamiento así especial, específico, con alfombra roja, con violín o no sé cómo se lo imaginen, y va a llegar. Pero Dios llega en los momentos sencillos, simples, cotidianos, porque Él está en todos los detalles. Si hoy tuvo que hacer algo extraordinario, diferente o especial de acuerdo a sus días, pues fue porque así lo tenía ya dispuesto el Señor. Mucha gente necesita y quiere fama. Bueno, no necesita, quiere fama, pero no quieren esforzarse. No quieren hacer algo extra o esforzarse o cumplir con su labor cotidiana. En la historia de Saúl vemos a un chavo alto, que dice que era más alto que los demás. Un cuate que podía ser famoso en TikTok, en Instagram. Y tuvo que ir a buscar unos burros. Y no hablo de burritos de comer, sino unas asnas. Porque el Señor conecta con nuestro futuro. El Señor nos habla de Saúl, nos dice quién era, cómo era, guapo, fuerte y formal y alto. Y aún así él tuvo que realizar una tarea ordinaria.
A todos nos gusta que digan cosas buenas de nosotros, pero a veces nos rehusamos a hacer las cosas cotidianas. ¿Qué pasaría si ignoráramos nuestras tareas diarias? ¿Se ha puesto a pensar eso? Realmente a veces se puede generar un caos. ¿Ha dejado un día de lavar los trastes en su casa? No. Inténtenlo un día, nomás para que vea qué va a pasar. Se junta un altero, no se lavan solos, ¿eh? No se lavan solos. Se junta. Y es un trabajo rutinario y es un trabajo sencillo. Pero mire, la pastora y yo nos peleamos ahí el rinconcito del lavado de trastes porque ahí nos habla Dios. Porque es una tarea rutinaria, pero bueno, uno no sabe lo que le va a compartir el Señor ese día, esa tarde. Mucha gente ha dejado de ser diligente. Mucha gente sigue buscando promesas de Dios, que se cumpla lo que se les prometió, se les profetizó o que sintieron en su corazón que va a pasar. Pero a veces no podemos ser obedientes por 20 minutos, media hora, 5 minutos. Se nos dificulta. Entonces la pregunta es, ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que hagas tu siguiente tarea. Lo que tienes que hacer diariamente. Lo siguiente que ya tienes planeado hacer y programado hacer, hazlo. Esa es la voluntad de Dios. Nos perdemos la formación de Dios porque a veces no queremos hacer nuestras tareas o porque las pensamos no importantes o no necesarias. Pero es necesario que hagamos lo que tenemos que hacer porque el Señor ya tiene todo bajo control. Todo bajo control. Y también pasa al revés. Si un día no puedes llegar al trabajo por X o Y situación, también relájate. Tal vez el Señor te está librando inclusive de un accidente o de algo que no quiere que pase. Rebeca fue por agua al pozo. Era una tarea ordinaria, un día ordinario, en su tarea ordinaria, y se conectó con el plan de Dios. Así es. José, sin importar sus circunstancias, utilizó su don de interpretación y 2 años después estuvo en una posición privilegiada. En Éxodo primero, una madre tratando de salvar a su hijo de que lo mataran los soldados, terminó poniéndolo en una canasta, en un río que estaba inclusive infestado con cocodrilos, y terminó siendo el libertador de Israel. Sí se está dando cuenta cómo tareas o cómo circunstancias que parecieran muy rutinarias, nada escapa de la voluntad del Señor. Algunos pastores que estaban realizando su tarea ordinaria en un día aparentemente ordinario, según Lucas 24, fueron testigos de un ángel anunciándoles el nacimiento del Salvador. Así que aparentemente el padre de Saúl perdió unos burros. No conocemos los detalles por qué se escaparon o se brincaron las trancas o qué fue lo que pasó. La escritura, aparte de lo que nos brincamos ahorita para no leerlo todo, nos dice que tuvieron que caminar por 3 regiones distintas para poderlas encontrar. Pero eso hizo o eso provocó que Saúl estuviera en el lugar que tenía que estar, en el momento que tenía que estar. Tal vez iban caminando tras de las asnas y hasta tal vez venían renegando, sabrá
sabrá, solamente Dios lo sabe, que iban ahí platicando, contando chistes, anécdotas, no sabemos. Pero llegaron a donde tenían que llegar. Así que no dejes de hacer lo que tienes que hacer, aunque parezca rutinario, porque eso te va a llevar a encontrar el destino que Dios tiene para ti, para nosotros, para cada uno de nosotros. Tenemos que ser diligentes en todo lo que hagamos. Tenemos que ser diligentes y tenemos que cumplir con la responsabilidad de adorar, de buscar al Señor, de leer su palabra, de orar. No importa que pareciera que no está, no importa que pareciera que no nos escucha. Tenemos que continuar con esa tarea. Y cuando sirvamos al Señor, tenemos que servirle por servirle a Él, no para que la gente nos vea o para que la gente nos dé un reconocimiento. Ese es el verdadero servicio al Señor. Así que la pregunta, ¿qué te ha llamado a hacer el Señor? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces día a día? Tenemos que recordar que el Señor a todos nos ha dado tiempo, a todos nos ha dado talento y a todos nos ha dado riquezas, también nos ha dado dinero, monedas, algunos más, algunos menos, pero todo lo que tenemos en cuanto a bienes, en cuanto a habilidades, en cuanto a dones, talentos, y con el tiempo que nos dio, que es el tiempo de vida, tenemos que invertirlo en el Señor. Ciertamente tenemos que realizar tareas ordinarias todos los días, pero todo lo tenemos que hacer como para el Señor. Y a medida que nosotros nos dediquemos día a día con diligencia a hacer lo que tenemos que hacer, créeme que nos estamos acercando cada día al propósito que tiene el Señor. Algo bien interesante es que siempre se nos ha enseñado y se nos ha predicado que todos tenemos que ser reyes y sacerdotes. Y yo veo a mucha gente desbaratándose por ser rey y sacerdote. Y me refiero a desbaratándose porque luego no saben qué más hacer, ¿verdad?, para poder ser rey o sacerdote. Pero el ser rey o sacerdote son cosas diferentes. Ahora, cuando nos lo dice la palabra, no quiere decir que usted tenga que ser las dos cosas. Va a haber mucha gente que va a ser rey y va a haber otra mucha gente que va a ser sacerdote. ¿Y qué es ser rey? Ser rey es alguien que pone los recursos, que facilita las cosas, que ayuda a que se cumplan las tareas. ¿Recuerda cuando Nehemías va con el rey? Y que Nehemías traía la carga de su pueblo porque las murallas de Jerusalén estaban destrozadas. Y él traía esa carga y traía ese pesar de parte del Señor. Y cuando lo ve el rey, ¿qué le dice? ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Así lo vio, porque estaba apesadumbrado Nehemías. Estaba con el peso, con la tristeza, con la carga, como decimos los cristianos, con la carga de lo que estaba pasando su pueblo. Entonces cuando le pregunta ¿qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Le platica todo lo que estaba sucediendo. ¿Y qué le dice el rey? Ok, ve, ayuda a construir. Te voy a dar el salvoconducto para que los dejen pasar, porque realmente eso era lo que le pidió Nehemías finalmente. Digo, háganos una carta, un oficio para que me dejen pasar. Una visa, séllenme la visa para que me dejen ir. Y le dice el rey, ok, ahí está, toma tu visa sellada. Pero además, llévate este dinerito, este guardado, estas piezas de plata, de oro, madera fina, todo lo que necesites. ¿Qué hizo el rey? Le dio, le entregó, le facilitó. Ese es un rey. Ese es un rey.
Y luego Nehemías, ¿qué hizo? Llega a reconstruir la muralla y él empieza a fungir, ciertamente como mediador, pero también como sacerdote. Sabemos que ahí contemporáneos pues estaba Oseas y había otros profetas ahí que le ayudaron, pero Nehemías no fue rey, el rey fue el que le dio los recursos para ir. Y el sacerdote se encarga de hacer llegar la palabra del Señor, de establecer reino, de predicar la palabra, de establecer fundamento. Eso es lo que tiene que ser un sacerdote. Ciertamente los varones todos tienen que ser un sacerdote en su casa, pero ya en términos generales algunos serán reyes, algunos serán sacerdotes. Tal vez algunos sí sean las dos cosas, pero normalmente o es uno o es el otro. Saúl estaba haciendo una labor rutinaria, una labor regular, pero el Señor ya sabía lo que iba a suceder y fue y le susurró su nombre a Samuel. Le dijo: te voy a traer a un chavo alto, fuerte, formal, peludo, oloroso. Es que como era peludo tiene que ser oloroso como el oso. Tienes que hacer lo que tienes que hacer con diligencia. Todo lo que el Señor pone delante de nosotros y que sabemos que tenemos que hacer, tenemos que cumplirlo. A veces va a haber tareas que no nos gustan, pero a medida de que nosotros lo hagamos y lo hagamos con gusto, el Señor se va a engrandecer en nosotros y nos va a ir llevando de la mano, porque así lo hace el Señor, llevándonos de la mano hasta nuestro futuro, hacia nuestro destino. Porque le vuelvo a decir, es como el Señor es como el GPS. Y a veces nosotros podemos estar pensando que no está con nosotros y que tenemos problemas y que nos pasa esto y nos pasa lo otro y nos pasa esto otro, pero el Señor siempre está ahí, siempre está ahí. Aun y cuando tenemos pérdidas en la vida, todo es porque el Señor así lo tiene ya establecido. Todo lo tiene ya fríamente calculado, así como el Chapulín Colorado. Todo fríamente calculado, porque solamente Él sabe el tiempo y la hora. Y todos y cada uno de nosotros ya tenemos una fecha establecida, que solamente el Señor sabe. Ya sea que venga por nosotros antes, me refiero a que vayamos a dormir con el Señor, o ya sea que llegue el momento del arrebatamiento, pero ya todos tenemos una fecha. De hecho, hace algunas semanas cuando les hablaba de esto, le digo que muchos de nosotros quisieran saber esa fecha, porque imagínense que el Señor le diga: no, todavía te faltan como unos 5 años más, unos 10 años más. Yo le puedo asegurar que más de 3 se van allá a cantar con el Ricardo Martínez La Vida Loca. Y ya faltando un año, o sea, ya se regresan y van a ser los mejores cristianos de la vida del mundo mundial. Pero precisamente de eso se trata nosotros, en tener una buena vida en el Señor, en estar precisamente teniendo una mentalidad de eternidad, sin tener una fecha para la venida del Señor, pero estar preparados como si el Señor fuera a venir en los próximos 10 minutos. El Ricky Martin. El Ricky se quedó atorada, dijo: ¿cuál es esa salmista? Sí, para los que nos están viendo alrededor del mundo, Ricky Martin. Así que
Yo le quiero pedir que empecemos a ser más diligentes. Pablo nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y se refiere a todas esas tareas cotidianas que hacemos todos los días. ¿Qué sería lo más cotidiano para usted? ¿Lavar trastes? ¿Asear la casa? ¿Tender la cama? ¿Ir al trabajo? ¿Qué sería lo más cotidiano? ¿Agarrar el vivebús? ¿Subirse al vivebús para ir al trabajo? Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como para el Señor. Si le toca ir a perseguir asnas, hay que ir a perseguir asnas. Si le toca sacar la basura, pues hay que sacar la basura. Uno no sabe en qué momento el Señor nos va a llevar a nuestro destino final, porque Él ya lo tiene todo preparado. Él ya lo tiene todo establecido. Él ya lo tiene todo escrito y ya hay una fecha para cada uno de nosotros. Por eso es importante que todos estemos anotados en el libro de la vida. Cuando nosotros mantenemos a Jesucristo como nuestro Señor, vamos a poder asegurar nuestro boleto a la vida eterna. Todos y cada uno de nosotros necesitamos de su favor, necesitamos de su misericordia, necesitamos de su regalo de gracia. No necesitamos de su reconocimiento, necesitamos de su favor. Así que necesitamos humildad, necesitamos voluntad de hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Esto es bien importante. Cuando servimos al Señor tenemos que hacerlo con amor, con humildad y con voluntad. Por eso cuando viene alguien y me dice que quiere servir, le digo, necesito que sea alguien que esté dispuesto y disponible. Dispuesto y disponible. Son dos cosas diferentes, porque hay mucha gente muy dispuesta, pero cuando se les solicita para el servicio, a veces no están disponibles. Entonces se requiere alguien dispuesto y disponible. Y si todo lo hacemos como para el Señor, pues tendríamos que estar siempre todos dispuestos y disponibles. Si cumplimos con el primer mandamiento, tendríamos que estar todos dispuestos y disponibles, porque no hay nada más importante que Dios. ¿Qué dice el primer mandamiento? ¿Sí se lo saben? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y todo es todo. Su perro, su gato, su mamá, su papá, sus hermanos, sus primos, su tío, su sobrino, su abuelita. Todo. El trabajo. Déjeme lo vuelvo a decir. El trabajo, sobre el trabajo. Porque ¿quién cree que le va a dar a usted trabajo? Señor. ¿Quién cree que le paga a usted por su trabajo? El Señor. ¿Quiere bendición del Señor? Busque al Señor. Mire, ahora que nos han estado, todo el mes nos han invitado a dar pláticas de matrimonio. Y yo siempre les digo en esas pláticas, todos andamos buscando la bendición de Dios para casarnos. Todos, todos. Y católicos y cristianos. Pero el día que hay problemas, ¿qué cree que pasa? Andamos buscando un abogado, no a Dios. Estamos buscando un abogado o un juzgado, un juez, para que nos separe. Por eso la Escritura dice, lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Porque cuando nos casamos hacemos pacto delante del Señor. Cuando usted recibió a Jesucristo, usted hizo pacto delante del Señor diciendo, Jesucristo, te recibo como mi Señor y mi Salvador.
delante del Señor. Pero a la hora que se nos atraviesa cualquier cosa, el Señor puede esperar. Esto es más importante. Y créame que no hay nada más importante que Dios. Nada. Así que humildad y voluntad de hacer lo que Dios nos pide hacer. Y esto es tener un carácter similar al carácter de Jesucristo. Porque usted debe de recordar que Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Así dice la Escritura. Y si realmente nos queremos parecer a Él, tenemos que ser obedientes aunque nos caiga gordo lavar trastes, aunque nos caiga gordo sacar la basura, lavar el baño, tenemos que ser obedientes hasta la muerte. Porque cuando usted sea obediente hasta la muerte, el Señor le va a decir: Juan, voy a referirme a esto, Juan, hay una comida que está reservada para ti, que yo ya desde antes de que vinieran todos estos, yo ya lo tenía para ti. Un sillón, un palco que ya tenía reservado para los de Valsequillo, desde antes. Eso te va a decir el Señor, porque el Señor ya sabía que ibas a llegar en este momento, porque el Señor tiene siempre ya algo reservado para ti, para todos nosotros. Pero tenemos que trabajar y caminar y ser diligentes y trabajar todos los días, aun y cuando las tareas parezcan ordinarias. Así que, ¿quieres recibir lo que el Señor ya tiene para ti? Hay que trabajar, hay que hacer lo ordinario todos los días, por más chocante u ordinario que parezca. Que no sabes si a la vuelta de la esquina te vas a encontrar con esa promesa que solamente puede venir de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que nunca te has alejado de cada uno de nosotros, que todos y cada uno de nosotros vamos a cumplir con ese plan que tú ya tienes trazado para nuestro destino, para nosotros. Y no solo nosotros, sino nuestras generaciones, para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Porque sabemos que tú eres un Dios generacional y porque sabemos que tus planes son mejores que los nuestros. Así que te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Y sabemos, Señor, vamos a tener un futuro glorioso en ti, un futuro grande y poderoso, y no solamente nosotros, sino nuestras generaciones. Así que nuevamente te damos gracias, Señor, y todo te lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.